TP de señales, etapa B. Recordamos que la etapa A es la que se refiere a Fourier, la etapa B es producto de señales, y vemos el que, como se dio en clase, el producto de dos señales, acá representadas por seno de omega 1t, seno de omega 2t, es la mitad de una señal que tiene como resultado la diferencia entre el coseno de la diferencia de frecuencias, omega 1 menos omega 2 por t, menos la suma, menos el coseno de la suma de las frecuencias, omega 1 más omega 2 por t. Esto representaba la diferencia, una banda lateral inferior, y la suma, una banda lateral superior. Y en forma genérica es una portadora por la señal de información, que a veces representamos con el ancho de banda de esa información. Se transporta ese ancho de banda a una banda lateral inferior y una banda lateral superior. En todos los ejercicios se debe explicar y emitir conclusiones. Cada ejercicio es un archivo multisim, la respuesta del alumno, con más de un circuito simultáneamente si el ejercicio lo requiere, que incluirá campos de texto para comentarios y conclusiones. Tener en cuenta que cada señal debe expresarse en función del tiempo, osciloscopio, y de la frecuencia, espectrómetro. Y que cuando envían esa información, tiene que venir todos los archivos involucrados adentro de un zip con el nombre del ejercicio en particular. Vemos entonces el primer caso. El primer caso de producto de señales me dice C11A, producto de A por B, señales senoidales de 1 kHz de información y 10 kHz de carrier. Principio de modulación, doble banda lateral sin portadora, explicar observaciones. La parte B, A por B más B, donde este B es una tensión de continua, entonces son 10 kHz de carrier por 1 kHz de información más un potencial de continua. Esto nos da un principio de modulación de AM comercial, explica las observaciones. Tenemos acá el gráfico concreto donde tenemos la señal de continua en 12 volt, la señal de sonido o banda base, la información en el tono de 1 kHz, y la señal de portadora, en este caso está diciendo 15.625 kHz, cuando el ejercicio en realidad está pidiendo 1 kHz por 10 kHz, ¿no? O sea que lo tienen que revisar este circuito y corregir. Pasan por este multiplicador de señales. Y vamos a observar cada una de las señales en un osciloscopio de 4 canales. En el canal A estamos con la portadora en celeste, en el canal B estamos con la salida de la continua más la señal de banda base. En el canal C tenemos la salida del producto señales y lo vemos aquí a continuación. Entonces estamos viendo en el osciloscopio en celestito la portadora sin modular, en rojo, canal B, la banda base, la señal de información más la continua. Fíjense que está toda por encima del nivel 0, ese resultado, para no tener los productos de intermodulación acá en cruces por 0. Y en verde estamos viendo el resultado del producto. Y esto representa la AM comercial, donde acá lo vemos en espectro, en el analizador de espectro. Tenemos la portadora siempre presente y la banda lateral inferior, la banda lateral superior. Pasamos al próximo ejercicio. En este caso queremos un modulador práctico a diodos, A por B. Bueno, un modulador práctico a diodos se vale de este puente, dos transformadores, uno a nivel de audio y otro a nivel de RF.
Estos trafos tienen punto medio y tienen incluso un preset de ajuste para el nivel de señales. Entramos en el primario del trafo con la señal XFG1, que es una frecuencia de 5 kHz. Entramos con estos 5 kHz a este trafo y medimos las tensiones con este voltímetro, 687,745 milivolt. Eso está representado en este osciloscopio por esta señal en verde. Esta señal en verde nos da esta envolvente. Y en el puente de diodos, en el interior, vamos a entrar desde el otro trafo, el trafo de RF, donde inyectamos la señal de RF. Acá en el ejercicio está hablando de 1 kHz y 10 kHz como en el anterior. La señal de RF es de 857. La relación de estos trafos la vamos a tener que ver en el circuito, no en la representación en PowerPoint. Bueno, el mezclado que se produce aquí entre los diodos da como resultado de la señal de salida, que es la modulación de amplitud. En este caso, fíjense que donde vamos hacia un cruce por cero, se produce aquí la vuelta de fase en el cruce por cero, el rebote de fase, que es característico de la doble banda lateral sin portadora. Por eso, para demodular necesitamos un sistema que tenga la señal de oscilador local totalmente alineada con el transmisor. Pasamos al siguiente. Esto se llama modulador balanceado. Todos estos de doble banda lateral sin portadora. Y van a ser de mucha utilidad en televisión. Entonces, teníamos de la Excel los resultados de hacer producto de señales, donde la señal 1 en azul es seno de omega 1t. La señal 2 a trazos celestes es coseno de omega 1t más beta, o sea que es la misma frecuencia, pero hay un desplazamiento de fase respecto de la señal anterior. Entonces acá comparamos la azul y la celeste, vemos que son totalmente paralelas, pero están corridas en fase. Señal 3 es seno de omega t, omega 1 más tita, o sea que tiene un corrimiento en frecuencia. Hay un corrimiento en frecuencia. Esta tita representa un corrimiento en frecuencia. Es la rosa. Vemos que acá arrancan las dos en cero y van muy parecidas, pero se va despegando, luego vuelven a estar parecidas, pero se van separando nuevamente. Señal 4 es el producto de S1 por S2, que tienen la misma frecuencia, pero distinta fase. Y la representamos a trazos gruesos con un punto azul. La representación queda aquí en esta parte de acá abajo. A trazos gruesos con un punto azul. Vemos que la representación de esta señal con diferencia de fase da una señal del doble de frecuencia que las originales, con una constante de desplazamiento dada por esa diferencia de fase. En este caso, esta señal está adelantando en fase y en esta otra parte está atrasando en fase.
Señal 6. La acción de un filtro pasabajo. Bandpass filter. Señal 5. 1 por 3. 1 por la que está corrida en fase. La azul por la rosa. Bueno, acá estamos con el resultado de esto que vemos que tiene como envolvente una componente de baja frecuencia y por dentro una casi el doble de frecuencia, que es la suma de las frecuencias, lo cual representa la baja frecuencia, la banda lateral inferior, la del doble de frecuencia o casi la suma de las frecuencias, la que va por dentro. Si a estas señales ahora de producto le aplicamos la acción de estos filtros, vamos a obtener señal 6 por el filtro pasabajos, nos da el rojo y amarillo. Entonces, esta señal de producto pasada por el filtro elimina la de alta frecuencia, entonces queda la envolvente. Ese es el proceso de demodulación, recuperar la banda base. Y en este caso, donde teníamos el corrimiento de fase, aplicamos un filtro y el filtro se lleva la componente de alta frecuencia, entonces nos deja los pulsos proporcionales, con tensiones proporcionales a la diferencia de fase entre una señal y la otra. Eso se utiliza para recuperar tensiones que permiten volver a poner en fase, en un control automático de frecuencia, los sistemas. Tensiones de control, error. Vamos a un caso de un PLL, producto de señales. El PLL es un dispositivo que es un comparador de fase. El comparador de fase, como acabamos de ver en el ejercicio anterior, es solamente un producto de señales y con un filtro pasabajo obtenemos la tensión resultante de la diferencia de fases. Esa tensión va a ser procesada por un amplificador de señal que la convierta en una señal de control. Esa señal de control se realimenta y vuelve a ajustar el sistema. Bueno, acá tenemos una aplicación del PLL tratando de obtener una frecuencia fija para un oscilador local, como ser lo que utilizaríamos en una sintonía automática, y eventualmente jugamos en el lazo de control cambiando las tensiones desde afuera para cambiar de canales. Lo hacemos pasar de frecuencia por un cambio de tensión. Ahora jugamos con la forma de las señales. Vamos a hacer un producto donde hay una señal que es 1 kHz, el tono de banda base, por una portadora que no es senoidal, sino una portadora que es un pulso. Acá vemos el pulsito en celeste. El pulsito en celeste. Hacemos el producto de señales. Observamos el osciloscopio y observamos el analizador de espectro. El resultado también vemos que el pulsito por la senoide nos deja una señal pulsada que sigue la envolvente de la senoide. Sigue la envolvente de la senoide, esta señal en verde, pero con los tiempos de actividad dados por los ciclos. Esto es lo que es el principio de muestreo de una señal. Acá empieza a digitalizarse una señal analógica, simplemente muestreando la señal. Muestreo de la señal, primer paso de la digitalización. Acá tenemos el caso de dos ondas rectangulares. Una más rápida de 15.625 ciclos, otra de 50 Hz. Y esto es lo que usamos para preparar la información de barrido para armar las imágenes de video.
hay un momento que es cuando el campo de video se apaga porque terminó de hacer toda una imagen y tiene que volver el cursor a escribir otra vez en la parte superior de la pantalla, que trabaja con una frecuencia más lenta. Durante ese tiempo de retroceso se pierde el alineamiento del oscilador que tiene que generar la frecuencia rápida. Para evitar eso, dentro del tiempo de borrado del vertical, que es más lento, se ponen temporizaciones del horizontal para que mantenga vivo al oscilador horizontal. Y eso lo hacemos por producto de señales. Respuesta en frecuencia. Demodulación de AM. Bueno, la demodulación de AM partimos del modulador que hicimos originalmente. Hacemos la transmisión, pasamos por un amplificador, esta es la línea de transmisión, llegamos al dispositivo receptor. En el dispositivo receptor, fíjense que estamos acá con impedancias del orden de los 300 ohms, la línea de transmisión, pasamos por un diodo donde vamos a rematar la parte superior, un filtro RC con un amplificador, y la salida del amplificador es esta señal rosa que vemos que sigue la señal de banda base, o sea, la señal de banda base está roja, con un pequeño ripple en sus flancos decrecientes, pero que están por encima del rango de audio de esa señal de banda base. O sea que no serían perceptibles por el oyente. Acá hay otro caso de demodulador de amplitud, donde vemos que el demodulador de amplitud tiene un generador idéntico al que se usó en el modulador. Quiere decir que acá estamos haciendo una demodulación sincrónica. Bueno, acá tienen para hacer un ejercicio donde pueden ver qué pasa en el oscilador cuando esto no está perfectamente en fase con esto, jugando con la fase de este generador. En el siguiente, modulación en cuadratura. En una modulación en cuadratura, nosotros vamos a poner por el mismo medio de transmisión dos señales con la misma portadora, pero la relación entre la portadora y la relación de la portadora de la otra señal es de 90 grados. Acá vemos los dos productos de señales y acá vemos las portadoras. Vamos a maximizar esta imagen. Producto 1, producto 2. Entonces, en este está entrando como portadora una señal de 5 mV, 100 kHz con 90 grados de desfasaje, y en este una de 5 mV, 100 kHz, pero 0 grados de desfasaje. Entonces, los productos son contraportadoras de igual amplitud, pero con 90 grados de desfasaje. Esto permite hablar de sistemas vectoriales, como si una fuera el eje X y la otra el eje Y. Entra una determinada señal en el 1, que en este caso es una señal triangular, y otra señal en el sistema 2, que será una señal cuadrada. Hacemos el producto de señales. A la salida las metemos en el mismo cable, porque si bien vemos que todo esto rojo, ahí tiene una vía para acá, otra vía para acá, vemos que estos dos cables están acá puenteados, con lo cual se convierten en el mismo cable.
Luego empieza la etapa de recepción, otra vez producto de señales, cada cual contra su portadora. Este tiene que hacer su demodulación contra esta portadora y este contra esta otra portadora. Vemos que en el osciloscopio estamos observando las señales amarilla y rosa, que son las dos señales respectivas de banda base. Una es un triángulo, la otra es una señal rectangular, diente de sierra y rectangular. Y después vemos que la demodulación del triángulo obtuvo esta señal en rojo. Los filtros está puesto el filtrado, vemos los filtros de salida que son bastante bajos todavía y por eso quedan restos, pero si eso fuera audio sería imperceptible el ripple ese. Y respecto de la rectangular, el resultado es la que vemos en azul, una vez demodulada. La respuesta en frecuencia tendremos la portadora acá al centro. Como estamos usando un producto y no tenemos señales de continua, fíjense que son sin las dos bandas laterales sin portadora, o sea que estamos con con portadora suprimida, y tenemos acá el tono más bajo, el tono más alto y bueno, subproductos entre las señales que también van a existir. Pero bueno, esas cosas en general son objeto de filtrado. Y las armónicas, pues por supuesto estamos hablando de un pulso rectangular de baja frecuencia. Esta señal, esta y esta, este pico y este pico son las bandas lateral y superior del pulso rectangular, que a su vez van a tener todas sus armónicas. Lo mismo va a ocurrir con la de frecuencia mayor, que es una triangular y tendrá sus armónicas. Tendríamos que estar viendo por acá, lo que pasa que en este sistema ya cae tanto de valor la primera armónica de esta que se mezcla con la de las otras. En este caso vamos a agregar integradores para obtener modulación en fase, PS, y modulación en frecuencia, FM. En este estamos viendo el caso de una modulación en fase. Se va desplazando la fase de la señal rectangular en función del aumento de amplitud de la onda triangular que estamos haciendo con este generador. Fíjense que tenemos el generador de 100 kHz, lo vamos a ver en el multisim, esto. Acá está el otro generador, esta es la portadora, este es el de banda base, esta es una senoidal, esta es la triangular, y integrando las señales de portadora y de banda base, luego entra un producto de señales y se obtienen los resultados respectivos para modulación de fase y modulación de frecuencia. El PLL, y con eso finaliza el ejercicio.